Hola, muy buenas tardes. Miren ustedes, hoy se suman ya 21 días de la huelga que prevalece en el organismo operador de agua potable, alcantarillado, saneamiento de Morelia. Los brotes de inconformidad, por razones justificadísimas de los usuarios, crecen y, pese a que se declaró oficialmente válida ante el Tribunal Laboral, el paro de labores sigue en una situación de total indefinición. ¿Y sabe por qué? Porque la autoridad no le interesa mayormente el arreglo, la solución, o por lo menos sentarse con los involucrados a tener una plática, un diálogo. Esto es parte de los muchos desaciertos, de la cadena inmensa de desaciertos que plagaron la administración que se ofertó como independiente y que en el transcurso del camino fue perdiendo, se fue desdibujando, fue perdiendo el rumbo y terminó en lo que ahora sabemos. Pero, ¿qué vamos a hacer si no tenemos agua en las tuberías, si no hay agua en el tandeo, si no hay agua en los pozos, o agua existe, pero no quien la pueda suministrar? Ese es el punto. Y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que la autoridad saliente pareciera tener toda la intención de dejar el problema a que lo resuelva el próximo gobierno municipal que comenzará a regir a partir del 1 de septiembre venidero. Para hablar de esto y más, pero mucho más, hoy está con nosotros el regidor Fernando Rodríguez, quien inició en esta aventura independiente y quien nos hará un balance de las actividades que se realizaron precisamente en el Cabildo. Que reconocemos mucho la valía que ha tenido esta actitud que siempre mostró de congruencia, y quisiéramos hacer en este recuento de actividades cómo es que un empresario exitoso como usted inicia en esta aventura que se ofertó como independiente, desligada de partidos políticos, para regir a los morelianos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Jorge, Ricardo, buenas tardes, gracias por esta oportunidad que me dan para estar en comunicación con ustedes y con todo tu auditorio. Les comento lo siguiente, pues como bien lo mencionas, yo soy empresario de toda mi vida, soy contador público de profesión y la verdad que yo hoy realicé un seminario, un diplomado de 6 meses que se llama Empresarios con Responsabilidad Social. Y desde siempre, desde toda mi vida, yo siempre había tenido esa espina de ver cómo se puede hacer para vivir en un país donde haya más justicia social, donde haya más oportunidades para todos, donde haya salud, donde haya educación, donde haya alimentación, donde haya vivienda, donde haya comunicación. Y así fue como despertó en mí esas cuerdas sensibles que yo ya las tenía, porque yo soy cabeza de familia. Mi padre murió hace 38 años cuando nosotros todos éramos chavos, somos 6 hermanos. Mi madre un ejemplo de vida, que la verdad ha sido y sigue siendo un pilar en mi familia. Y cuando yo empecé con las empresas y a crecer y todo, llegó un momento en mi vida de decir, ¿qué puedo hacer por los más necesitados? Y creamos la FUCIDIM, la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, con mi compañero Roberto Ramírez Delgado y con Diego Vilchis Mariscal y un servidor. Y ahí, pues, después de haber conocido a fondo cómo se encontraba mi estado, yo sabía que las finanzas, pues, no andaban bien y me metí de lleno al estudio de las finanzas públicas de mi estado, porque sabía que la deuda estaba creciendo inmensamente y las condiciones de pobreza seguían creciendo y nos estábamos convirtiendo en un estado donde había ya 3.400.000 michoacanos
que nacieron en este estado y que esas tierras que los vio nacer no les estaba dando la oportunidad de vivir dignamente y de que tenían que emigrar a los Estados Unidos para poder tener un patrimonio y alimentar a sus familias. Entonces empezaron en mí a ser sensible y decir, hay que ayudar. Hay que acortar esas distancias entre ricos y pobres. Hay que darle la mano al más necesitado para que acceda a mejores niveles de vida, y así fue. Y posteriormente pasaron los años, esto les estoy diciendo 4 años de Fusidim, o 5, y entonces un día recibo una llamada de Alfonso Martínez, a quien conozco. Mi abuelo materno fue regidor con el abuelo Ignacio Rejón Romero. Mi abuelo fue presidente de la Unión Ganadera Regional de Michoacán muchos años. Mi abuelo hizo la facultad de veterinaria de la universidad. Mi abuelo estuvo también en el rastro. Mi abuelo ayudó también con las cuestiones de las instalaciones de la feria, de la antigua feria. Y así yo creo que tengo algo que... Las reminiscencias, ¿no? Sí, exactamente. Entonces me invita un día Alfonso Martínez y me dice, oye, Fernando, quiero formar una planilla. Y le dije, ¿por qué partido? No estaba muy enterado todavía del movimiento. Y me dijo, Ciudadano. Entonces me invita y le digo, ¿y por qué te fijas en mí? Sí, fue mi primera pregunta. Entonces sí, porque él era me obligado. dijo, sí. Y me dijo, porque quiero un perfil como el tuyo. Quiero que seas el regidor y que a la vez funjas como contralor desde el cabildo, ¿sí? Y le dije, Contralor, que significa vigilar cómo se van a los aplicar recursos. Le dije, ¿estás seguro? ¿Cómo se gastan, cómo se aplican y para qué? ¿No? Exactamente. Y le dije, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Sí? Le dije, porque yo te quiero comentar que un acto de corrupción no lo voy a permitir. ¿Sí? No lo voy a permitir. Me dijo, estoy seguro. Y así entré con ese entusiasmo. Y también les hablo con toda franqueza. Yo me caracterizo por la franqueza, ¿sí? Mi valor más grande es la honestidad, pero soy muy franco. Entonces nunca pensé que fuéramos a ganar, porque yo veía el PRI, el PAN, que siempre había gobernado, ¿no? Sí, nuestro municipio. Sin embargo, yo lo aplico a varios factores, el que nos dieron el triunfo. Primero, Alfonso me parece una gente inteligente, sí, capaz. Se supo vender. Y supo armar muy bien una planilla, sí, invitó a perfiles distintos, hizo una cuestión muy, muy integral, muy bien, de todos los sectores. Y de ahí empezó pues mi actuar y mi pasar por este rumbo, esta vida, esta nueva etapa de mi vida, con oposición de mi familia, lógicamente. Porque te vas a meter a la política, ¿para qué te metes? ¿Qué necesidad? Claro. ¿Por qué lo haces? Etcétera. Sobre todo mi madre y mis hermanos también. Entonces, a raíz de eso, pues yo dije, no, sí quiero entrar, porque de verdad se los digo y los invito a que me investiguen de todo. Les puedo garantizar que una hoja de papel, un marcador de texto, no me he llevado, porque todavía faltan un mes y 15 días, ni no me lo llevaré, porque quiero salir por la puerta grande. ¿Así como entró? Y con la frente en alto, demostrando que se puede ser un funcionario público, con sensibilidad humana, y con el valor más importante que debe tener un servidor público: honestidad. Yo estoy escribiendo mi libro, estoy casi por ¿De la experiencia? De mi experiencia, y pongo en el libro las 5 características que para mí debe de tener un servidor público. La primera de ellas es el valor más grande, que se llama honestidad. La segunda, sensibilidad humana, porque en este México que hay tantas diferencias de clases sociales y tanta mala distribución de la riqueza, entonces hay que ser sensible. Tercero, una capacidad, porque también estoy totalmente convencido que para gobernar hay que tener una preparación. Cuarto, un liderazgo, ¿sí? Porque se necesita ser líder para poder gobernar. Y un quinto, que es el último que yo digo, es tener un capital establecido. ¿Sí? Un capital propio, porque muchas veces se llega ahí decir voy a crecer, hacer mi capital, y todo lo que hay en la mesa venga de ahí, porque es una gran oportunidad que tengo en mi vida. Entonces, para mí, el tener un patrimonio me ha dado esa paz y esa tranquilidad de que mi familia, mi esposa, mi hijo, mis hermanos, mi madre, jamás comerán pan sucio, porque el que lleva a su casa dinero ganado con corrupción, da de comer a sus hijos pan sucio. Los míos, mi hijo, mi familia, mi entorno, jamás comerán pan sucio.
Me permite un segundo, señor regidor, nada más vamos a dar entrada a una llamada que tenemos y le agradecemos muy cumplidamente, seguramente usted lo conoce. Reginaldo Sandoval, él es el dirigente estatal del Partido del Trabajo en Michoacán, quien con mucho tesón y con mucho trabajo y con mucha persistencia, pese a los escenarios más que difíciles que se le presentaron en los últimos años, pues estuvo ahí y logró lo que pocos imaginaban. El Partido del Trabajo es ahorita una de las principales fuerzas políticas, Sí. no solamente del Estado, sino del país. Reginaldo, el que persevera alcanza, perseveró y alcanzó. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Gusto saludarlos, un saludo al auditorio. Gracias, don Reginaldo. Aquí en la mesa está con nosotros el regidor Fernando Rodríguez. Le mando un saludo. Así es. Mucho gusto y gracias, y los saludamos con afecto. Reginaldo, ¿qué significa lo que ha logrado el Partido del Trabajo? Bueno, pues significa que estábamos en lo cierto, que caminamos del lado de la gente, del lado del pueblo, y que ahora se ve con claridad expresada en las urnas. Estos años tan difíciles, incluso cuando estuvieron a punto de perder el registro y demás, lejos de amilanarlos, como que les picó la cresta, ¿no, Reginaldo? Sí, indudablemente, prácticamente nos querían aniquilar en el 2015, producto ahí de las maniobras que intentaron, y bueno, pues aquí estamos de pie y de frente, y con la convicción de que el proyecto de nosotros es el que ahora está validando la gente en las urnas, y bueno, pues vamos para adelante a pesar de las circunstancias tan difíciles. Yo creo que valió la pena resistir, aguantar, porque muchos no lo hicieron, y otros sí. Bueno, pues así es este ejercicio de la política, y esperemos que ahora pues estemos a la altura para cumplir el mandato que nos da la población de las urnas. Reginaldo, ¿cómo caminar de la mano del Partido Morena, que es la primera fuerza política ahora en el país, y en el país casi entero? Ustedes que fueron junto con Morena, el partido que fundó, o del cual es dueño López Obrador, ¿cómo caminar con él en momentos interesantes que se van a presentar en la legislatura, en la cual ustedes tienen importante número de integrantes y podrán avasallar prácticamente a los adversarios políticos con los que van a conformar la legislatura federal? Pues mira, yo creo que si caminamos con humildad, con mucha transparencia, con mucha vinculación a la gente, lo vamos a lograr, que no nos gane el tema de la soberbia, la tentación de aplastar, de imponer, sino trabajar siempre con el diálogo, con la razón, con la verdad, y sobre todo de la mano de la gente, que es la que está esperando que haya un cambio y una transformación en México. Si ese ejercicio lo hace Morena y lo hace el PT, indudablemente que vamos a lograrlo. Nosotros somos un partido muy consolidado, muy sólido ideológicamente. Bueno, son una fracción parlamentaria también con mucha experiencia y sobre todo con mucha congruencia y definición política. Si eso logramos que empate con Morena, no tenemos ninguna duda de que vamos a lograrlo. Y bueno, pues nosotros también tendremos los puentes de diálogo y comunicación con todas las fuerzas políticas. Si todos entendemos también el lenguaje de las urnas, creo que tendremos éxito en la tarea. Y si no, bueno, pues va a ser debates y va a ser discusiones, y al final terminará imponiéndose el tema de las mayorías, que ese también es un ejercicio democrático. Yo quisiera que caminaran más en la ruta de los consensos y que se entendiera que México quiere ser diferente y que está mandando un mensaje muy preciso de lo que hay que hacer para que ya no sigamos en la misma ruta, que es equivocada y que lo hemos señalado desde hace mucho, que ya es un modelo agotado, que estamos en el fin de una época en México y el inicio de otra. Reginaldo, qué bueno que usted lo menciona, porque evidentemente en este escenario nunca antes, desde por ahí de los 80s, había existido un arrasamiento como tal en las urnas y una representación tan numerosa,
no solamente en los congresos federales, sino en los estatales, en los gobiernos, y cómo evitar la tentación precisamente del autoritarismo, de lo que siempre batallaron ustedes desde su creación contra el partido hegemónico, contra el partido, el presidencialismo omnipotente y demás, y poder ser verdaderamente este cambio que ofertaron y no regresar al pasado. Bueno, esa es la gran tarea, la gran misión, por eso es importante que se lea el mensaje de los ciudadanos dado en las urnas. No queremos regresar al pasado autoritario, prepotente, de imposición que hace daño al ejercicio democrático, pero tampoco queremos la continuidad de un gobierno al servicio de una minoría, o como dijimos, nosotros queremos que cambie el esquema de que hasta ahora veníamos caminando de una sociedad al servicio del gobierno, y ahora queremos un gobierno al servicio de la sociedad. Esto es lo que te está diciendo y te están mandatando los electores el día de hoy, y entonces se acabó el gobierno de las minorías, debe ser un gobierno para todos, un gobierno al servicio de la sociedad, al servicio de todos, donde no se instalen privilegios, se instalen amiguismos, se instalen perdones de impuestos, perdones de todo tipo, solo porque eres de la élite. Eso es lo que hay que acabar, es por lo que está mandatando la sociedad, y sobre todo el hartazgo en el tema de la corrupción, que está desde la cabeza hasta abajo, y eso también tiene que cambiarse. Entonces, con voluntad política, entendiendo el mandato y sin engolosinarnos y sin violar el mandato ciudadano, creo que se puede lograr, porque si caen las tentaciones de imponer y de hacerte la vista gorda y ya gané y ya esto y ya lo otro y atropello, eso me parece que no es correcto y no va a ser la ruta. Además, porque, Reginaldo, hay que decirlo, una cosa es estar en la acera de enfrente como oposición, y otra cosa es ya tener la batuta para gobernar y para ordenar y para mandar, y el tamaño de la expectativa que se generó puede ser el tamaño de la decepción, o podría ser el tamaño de la decepción en caso de que no se manejen así las cosas. Ya estamos viendo las primeras reacciones con el asunto del que el gasolinazo se iba a acabar, que siempre no se va a acabar, que el aeropuerto iba a ser revisado, que siempre ya no va a ser revisado. No vamos de acuerdo a la confrontación, ojo, ni tampoco creemos que los revanchismos sea la vendetta política lo que deba prevalecer, independientemente de los involucrados, ¿no? Si hay alguien que le haya metido mano al cajón, pues que la pague, pues si esa fue la oferta y por lo que mucha gente votó a favor de este cambio, pues que evidentemente se demuestre, ¿no? La omisión o la complicidad o los arreglos cupulares, pues estarán siendo vistos con mucho detenimiento, ¿no? Hablábamos del presidente Peña Nieto, que era lo peor de la creación humana, y ahora el presidente Peña Nieto, dicen López Obrador, que no hay nada que reclamarle. Todas estas cosas desdibujan de entrada, Reginaldo, sin llegar a la polémica, que ustedes en los contrapesos, en los congresos, tendrán que privilegiar. O sea, ya López Obrador hizo lo que le correspondía. Ahora a ustedes les toca hacer lo que también, porque si no, pues esto se va a desmoronar. No tengo la menor duda de que López Obrador, vivimos en un sistema muy presidencialista. Entonces, López Obrador tiene que ser cuidadoso y tiene que hacer las cosas y cumplir lo que no desde un año anduvo en campaña, sino lo que lleva 18 años haciendo. Y entonces, porque uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Y ahora, políticamente, eso está muy supervisado, muy vigilado. Yo no tengo la menor duda de que el tema del aeropuerto se va a revisar, como ya se quedó una comisión la semana que entra. Y el tema de los gasolinazos también tengo claro que eso no va a prosperar. Y bueno, pues no hemos asumido, la legislatura se asume el 1 de septiembre y el gobierno el 1 de diciembre. Y entonces hasta que no lleguemos allá podremos empezar a decir si caminamos en la ruta de la congruencia y lo que se dijo o no. De aquí a ahí pues no tenemos todavía la decisión ni el mandato de estarlo haciendo. Entonces creo que hay que esperar un poco para poder también
creo que la expectativa fue verdaderamente mayúscula. Por eso digo que es el fin de una época, se va pero no se cambia de un día para otro, ni de la noche a la mañana, es un proceso. El tema es que todo lo que se haga vaya encaminado y en la ruta de esa expectativa, porque de lo contrario, bueno, a 3 años de distancia, y el elector nos va a cobrar lo que le mentimos y lo que le engañamos si no se cumple, eso me queda clarito. Pues menuda tarea la que se tiene, Reginaldo, de verdad, y bueno, pues le felicitamos porque usted será parte del Congreso Federal, usted es diputado federal por la vía plurinominal de su partido, estaremos al pendiente de la actuación que también, porque tiene por primera vez ya tiene usted bancada en el Congreso local, ¿no? Sí, en el Congreso local vamos a tener un buen número de diputados. Del PT, hablando del PT. Sí, del puro PT, sí, del PT, y juntos, Morena y juntos Morena y PT, estamos casi llegando a 20 diputados. Sí, ahora que... Es al 50% exactamente. Sí. Nada más acuérdense que cuando les ayudaron ustedes a ganar los gobiernos a la izquierda, como PT, después les pintaron un violín, que no sea el caso, ¿eh? Bueno, esperemos que hayan cambiado y que estos tomen lección, porque es importante. Nosotros ayudamos a Lázaro, ayudamos a Lionel y ayudamos a Silvano, y el más ingrato ha sido Silvano. Bueno, pues algo más que agregar y que lo quiere usted informar a la población a través de estos micrófonos, Reginaldo. Bueno, agradecerles a ustedes y felicitarlos por su desempeño como comunicadores, como informadores de lo acontecer de Michoacán, y pues al auditorio decirles que estamos a sus órdenes, que no nos hemos doblado, no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos, y bueno, pues ponemos lo que se obtiene en cargos públicos al servicio de la gente. Oiga, nada más para quienes no nos ubican todavía o tienen una mala referencia, Reginaldo, ¿desde cuándo nosotros buscamos tener con usted interlocución y hacerle entrevistas? Siempre. Ustedes han sido, pues, de los pocos medios de comunicación que siempre nos han abierto las puertas, y yo estoy agradecido por eso. Bueno, pues para que no nos digan que estamos ahora nada más entrevistando porque ganaron. Reginaldo, no sé, Ricardo, si quieres algo más, don Reginaldo. Oiga, va y viene usted como diputado federal, ¿no? Sí, vamos a andar en lo mismo. Y aquí al frente del Partido del Trabajo en Michoacán. Sí. Sí, y coordinando también aquí a sus diputados locales, ¿no? Sí, porque hay que siempre estar diciendo que no vayan a andar haciendo cosas equivocadas, actitudes equivocadas, que luego la gente nos sanciona inmediatamente, y convirtiéndose en clase política, y bueno, pues eso no sirve. Lo que sirve es siempre estar del lado de la gente. Sí, porque la costumbre del poder y la miel del mismo acaban por corromper, ¿eh? Dicen que el poder es bonito, aunque sea poquito, y espero que eso no los eche a perder. Acuérdense que el poder también a los inteligentes los marea, y a los luego echa a perder a los demás. También está medio feo eso. Bueno, hay excepciones, como el caso que tenemos en la mesa, Reginaldo. Bueno, pues muchas gracias, Reginaldo, por esta oportunidad. Estamos a la orden. A ver si ahora sí tenemos chance de vernos en esta cabina pronto. Con mucho gusto. Dale, señor, gracias. Bueno, pues le ofrecemos una disculpa nuevamente, señor regidor, y bueno, qué bueno que luego dijo, qué bueno que luego dijo que no todos caen. Sí, desde luego, no se puede siempre hay echar a todos excepciones, moral, ¿no? pero retomando el asunto, sí. y le vamos a pedir al señor productor que nos permita prolongar un poco más esta emisión. Retomando, entonces usted entra por invitación expresa, hay un ofrecimiento formal de que usted sea una suerte de contralor. ¿Qué sucede después, regidor? Bueno, empezamos, yo también soy, con la franqueza que me caracteriza, yo al principio pues no conocía bien el tema de lo que podía hacer y realizar un regidor, aunque tenía una noción, una idea clara, sí, les repito, mi abuelo fue regidor, y yo siempre me empapé, sabía de las comisiones, etcétera, no presido ninguna comisión, porque yo dije, pónganme en las que crean que yo, de acuerdo a mi perfil, puedo dar resultados, y así fue. Estoy en la Comisión de Hacienda, estoy en la Comisión de Transparencia, estoy en la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, y una muy importante, Grupos Vulnerables, porque ahí
es donde se muestra la verdad, la sensibilidad humana, también la más importante para mí, la de Hacienda. Y empecé a conocer, empecé a presentar mis puntos de acuerdo, empecé a empaparme desde la Constitución del país, los tratados internacionales de transparencia, la Ley Federal de Transparencia, la Ley Estatal de Transparencia, la Ley Orgánica, y así me fui empapando, y a la fecha les quiero decir que llevo 216 puntos de acuerdo, ¿sí? Que nadie lo había logrado. Mi tarea no es, porque a mí me habían dicho, no es muy fácil, puedes seguir con tus negocios, etcétera, y no es cierto. Yo me dediqué de lleno a la regiduría. Con esto le estoy diciendo que llevo 216 puntos de acuerdo que hay que estudiar para poderlos presentar. Sí. Y en los míos, el 70% de los mismos van en materia de transparencia, ¿sí? De evitar la corrupción a toda costa. Porque ese es el cáncer más grande que tiene el país, que tiene el Estado y que tienen los municipios. No podemos seguir permitiendo que haya tanta corrupción y que en los pecados haya tanta impunidad. Porque yo siempre he dicho, las cárceles muchas veces están llenos de inocentes. Y los que se corrompen y los que les quitan la educación al pueblo están libres. Don Fernando, en el caso que nos ocupa, usted menciona comisiones, transparencia, Hacienda, que nos parecen vitales en cualquier administración, no solamente municipal, sino estatal. ¿Qué pasa cuando hay tantas señales que apuntan a manejos indebidos por parte del gobierno? Yo les quiero decir que como soy contador público, entonces yo empecé a estudiar a fondo la cuenta pública de nuestro municipio. Y les puedo decir que conozco a fondo la cuenta pública. Hice un estudio muy minucioso, sé cómo la conforma, en qué circunstancias está, cuánto tenemos de activos, cuánto tenemos de pasivo y cuánto tenemos de patrimonio. Conozco perfectamente la cuenta pública. Entonces, mi primer enfrentamiento es que cuando yo vi la cuenta pública del año 2017, encontré una discrepancia tremenda entre el capítulo 1000, los colaboradores o trabajadores del municipio que están reflejados en cuenta pública y los que están reflejados en la página del CEMUNIP. En ese entonces había una diferencia de 189 trabajadores que no estaban en la página del CEMUNIP y que estaban reflejados en la cuenta pública. Y de ahí empecé. Jamás hablé de aviadores, jamás hablé de fantasma. Mi palabra fue discrepancia. Y la verdad, se los digo y se los externo con toda sinceridad, yo sustenté las cuestiones estas con documentos notariados, porque vi cuando bajaron la página, el capítulo 8, ¿sí?, de la página del CEMUNIP, para arreglarlo y darme a mí en la torre. Que cuadraran. Entonces fue cuando empezaron a decir que yo era un regidor inexperto, me dijeron también que era un aprendiz de regidor, me llegaron a decir traidor a la patria, ignorante, ¿sí? Pero armaron el secretario de administración, concretamente el contador Yankel Benítez, arregló, le presenté todas las pruebas y se las llevé a su oficina y le dije, aquí están. Y sus palabras fue, Fernando, no tengo con qué objetar tu trabajo. Al día siguiente armaron un teclado, lo hicieron ante un notario público y llevaron 185 gentes porque las otras 5 no habían entrado para decir, aquí está. Yo tengo los pelos en la mano. Cuando yo hablo, ¿sí?, porque me atrevo a hablar, entonces ahí no está. buscaba usted protagonismo, yo ni no buscaba protagonismo. Nada. Aparte les digo, la corrupción, miren, pasa así tremendamente. Si yo hubiera querido ahora tener un recurso que jamás lo deseo y que lo vuelvo a sostener, porque la verdad ahorita de escucharte y decir todos, no todos, hay sus excepciones y no es porque yo lo diga, pueden investigarme, les garantizo que un solo peso no lo he tomado. Y de ahí empezó mis problemas. Ahí empezaron mis ataques, el ataque a mi familia, el ataque el golpeteo mediático del que fue objeto. Al patrimonio de mi familia, ¿sí? Lo intentaron, estamos dañar, amparados, sí. Nos quisieron quitar todos los estacionamientos de Ventura Puente donde tenemos uno de nuestros negocios. Lo quisieron hacer y estamos amparados ante la justicia federal porque ese es nuestro terreno. Está escriturado y está demostrado y la justicia nos dio el amparo. Entonces, viví momentos muy complejos y yo sí dije... ¿Qué sentía en esos momentos, Fernando? La verdad, sentía impotencia, ¿sí?, injusticia,
yo creo en Dios. Mi padre, las últimas palabras que nos dijo a mi hermano mayor, que es director del zoológico y que tiene 30 años como director en el zoológico de Guadalajara, porque es un patronato de los grandes capitales, por eso nunca lo han movido. Mi hermano es un hombre igual, con el valor de la honestidad. Sentía impotencia y sentía injusticia, pero me llenaba de vibra positiva, y un día les platico, mi esposa me dijo, es que tu familia siempre han sido como hormiguitas, pero de muy bajo perfil, y tú los llevaste a la luz pública, porque mi madre sufría, mis hermanos sufrían. Sí, los puso en el hicieron un escaparate. simulacro de un día de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 horas nos quitaron todos los estacionamientos. No hay derecho. Y ahí sí digo, ¿dónde está la sociedad civil que llegara a apoyarme? Porque yo estaba actuando con el valor de la honestidad, con demostrarles, sí, que la corrupción no podía seguir adelante. Me fui a la iglesia y ese día, circunstancialmente, el sacerdote habló, la homilía era dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al final fue en Fátima, en la iglesia de Fátima, el sacerdote sale a saludar a los feligreses y espera a que terminara. Y me acerco y le digo, padre, no lo conozco, pero quiero decirle que el evangelio del día de hoy y la homilía, porque él dijo que los gobernantes acababan con la dignidad de los ciudadanos, y es algo muy cierto, porque el pobre cada día más pobre, ¿sí? Entonces, de ahí me dijo el sacerdote, le digo, padre, yo a veces me pregunto dónde está Dios, porque sentí esa necesidad de decir, ¿dónde está Dios? Y me hizo así, con su dedo, ahí, en tu persona, claro. Ahí está Dios. Entonces viví momentos, y los sigo viviendo, complejos, difíciles. Acosamiento, ¿no? De todo, sí. De todo, ¿sí? ¿Qué perdió a Alfonso Martínez desde su punto de vista? Para mí, Alfonso Martínez, lo vuelvo a decir y lo reitero, él como persona me parece que tiene elementos buenos. Es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen padre, pero desgraciadamente creo que le faltó la capacidad para elegir su equipo con personas que tuvieran el mismo fin, ¿sí? Que es vivir con justicia social, demostrar que se puede vivir con más equilibrio, dejar de que la pirámide siempre se esté viendo hacia los ricos y dejar abajo los pobres. Hay que voltearla, porque las grandes necesidades están abajo. Están en esa gente que representa el 60% de los morelianos. Ahora. Sí, que ahí está, porque es un hartazgo, ¿sí? Yo tuve la verdad y ahora lo veía. Si yo hubiera sido humilde, mis circunstancias económicas a ojos cerrados, voto por López Obrador. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que perder. Porque yo fui a las colonias más humildes, más necesitadas. Tenemos más de 300 colonias irregulares, y yo les pregunto, díganme cuál colonia se regularizó, ¿sí? O cuál colonia mejoras, ¿no? Sí, cuál hubo mejora. Mejor alumbramiento, entonces, mayor seguridad, pavimento, banquetas, claro, electricidad, agua, etcétera. Regidor, una de las cosas que siempre encontramos como reclamo en esta mesa es que la opacidad para el proyecto, la opacidad para la obra pública, la opacidad, o sea, que era Alfonso y su club de Toby, es decir, nada más Alfonso y sus incondicionales, el señor Plaza, Yankel. Desafortunadamente para él creció la leyenda urbana de que su hermano, que despachaba junto con otra persona en la torre en el piso 12 de la torre del edificio Géminis, ¿no? Y donde se hacían los grandes arreglos extralegales o ilegales, y los grandes arreglos, los grandes negocios a través de la representación municipal. Eso no trascendía en el Cabildo. Sí trascendía, pero yo les quiero decir, el primero que inició, yo de independiente, formaba parte de su Cabildo, el primero que empezó a generar y a poner un alto en ese Cabildo fui yo, de los independientes. Entonces yo empecé... Que no hacían, perdón que lo interrumpa, que no hacían los que estaban más obligados que eran los de oposición, porque eso les fue muy bien. Bueno, algunos sí lo hacían, como mi compañero Benjamín Farfán. Sí, Benjamín, sí. Me parece una gente que es congruente, que tiene grandes valores. Pero hay otros que nada más les embarraban la manopla y entonces y ahí mueren. Yo ahí empecé a tener los problemas al año, ¿sí? Y ahí empecé a demostrar que mi valor iba a ser inquebrantable.
No podía yo permitir los actos de corrupción. ¿Cómo sacaba entonces bueno, ni siquiera... Bueno, déjenme decirles entonces qué pasaba, ¿sí? Si éramos 3 independientes, mi compañera Katia Ortiz, que también con un gran valor, Jorge Tinoco, que también me parece un hombre congruente, ¿sí? Que actuó muy bien en el Cabildo y que sigue actuando. Entonces nos unimos nosotros 3 y de todos modos tenían mayoría. Siempre. ¿Sí? Siempre tenían mayoría, siempre, porque eso lo vi, yo lo viví, lo percibí, pero yo me quedo con la conciencia muy tranquila de que yo no aprobaba, por ejemplo, lo de las luminarias, no aprobaba lo de la ciudad administrativa, no aprobaba lo de la planta tratadora de Pero con el Loapas. enojo del momento, ¿no? De cuando la votación, ¿no? Sí. Dices, caramba. Pues, Sí, pero... O sea, porque sí se siente, sí se debe sentir una frustración. Sí un se enojo, siente. ¿no? A mí... Decir, esto no está bien, esto está mal, Sí. pero me está mayoriteando y caramba, pues voy en contra, ¿no? Exactamente, En en contra. Sí, ¿no? Entonces, la cuenta pública, yo sí. cuántas veces en contra, contra, pero de todos modos pasaba, ¿sí? Sí, Y yo claro. también emitía un voto particular. ¿Dónde siente usted, regidor, don Fernando, que empieza a perder la brújula que comenzó o que empezó con Martínez Alcázar al frente de la comuna? ¿Dónde empieza a perder el rumbo o dónde le empiezan a ganar otro tipo de intereses que no sea, como usted ha señalado, del bienestar? Primero la gente más necesitada, hay que ayudar a la gente de las colonias más desprotegidas, no tienen luz, no tienen agua, no tienen pavimentación, no tienen colegio, no tienen absolutamente nada, viven muy irregulares. ¿Dónde empieza a perder la administración? ¿Dónde empieza la ¿Dónde administración? empieza Desde a mi punto de vista, Alfonso empieza a perder la administración en el segundo año de gobierno. ¿Sí? Cuando empezaron el tema de las APPs, que era lo de las... Al inicio fue lo de las fotomultas, que bueno, de alguna u otra manera venía ya dándose en otros municipios en otras entidades, y sí. que podía en un momento determinado... Con resultados polémicos, sí, sí, con resultados polémicos, lo sé, pero también hay que tener cultura y educación vial. Desde ¿sí? luego. Entonces eso es lo que yo analizaba y decía, bueno, pues si no voy a cometer un pecado, pues nadie me va a penar, Claro. ¿sí? No voy a tener una penalización. Entonces hay que empezar con la cultura, pero yo creo que empezó con el tema de la ciudad administrativa, con el tema de las luminarias. ¿Alguien le vendió la idea? Oye, presidente. Había oye, Alfonso, hay oye, otros ¿es esto y municipios, esto? hay otros municipios, pero por ejemplo yo estoy muy ligado a través de Fusidim con Octavio Larios, que me parece una extraordinaria persona y una persona con grandes conocimientos. estuvo en Comisión Sí, Federal. en Comisión Federal, que los invito a que un día porque la vida sigue y los gobiernos siguen, para que les presente el proyecto de cómo cambiar todas las luminarias a LED, las 67,000 o 64,000 luminarias que existen en este municipio, porque continúe y hay que dar solución a través de un esquema muy, muy claro que tiene él, que no se necesita endeudar en absoluto a Nos nuestro pasa su contacto y municipio. con mucho gusto. Con Eso mucho es. gusto, de verdad invítenlo. Es un gran Claro que hombre, sí. es un hombre con congruencia, es un hombre honesto, es un hombre con principios y con grandes conocimientos en la materia. Nos presentó un estudio de una ciudad en Eso Estados fue Unidos. director de CFE aquí. Sí, Eso fue. No, él fue, Fue, ¿verdad? sí. ¿no? Y Lázaro Cárdenas lo invitó para que se integrara a fue su parte de su gabinete. Sí. Entonces, de verdad que una gente a carta cabal honesta Ajá, ok. y con grandes conocimientos. Entonces, yo decía, ¿por qué vamos a permitir endeudar? Porque una asociación público-privada sí es deuda. Para mí sí es deuda. desde luego. Sí, Y porque además es usted sabe seguir de pagando. números, ¿no? Aparte de números, Claro. a mí nadie me puede Sí. decir que 2 y 2 son 3.9 porque Sí. yo digo son 4. Sí, Entonces, claro. desde ahí empezaron los problemas. Ahí empezó Ahí empezó. eso. Ahí empezaron los problemas, porque entonces ya mis compañeros, pues también, repito, Katia y Jorge, pues se unieron, nos unimos y éramos tres independientes de los independientes. De ahí se convierte Morelia en lo que alguien nos dijo una vez también aquí en esta cabina a través de estos micrófonos, que el municipio se había convertido en Martínez Plaza y Asociados, ¿no? Pues es que yo creo que saben ustedes el tema también que en un inicio tuvimos, que yo lo estudié muy a fondo, que lo hizo el TEC de Monterrey, que era el tema de la reingeniería. Entonces la reingeniería ahora entiendo que tuvo muchos errores, que no es correcto muchos cambios que se hicieron. Nosotros lo aprobamos porque desconocíamos, por eso digo que también para gobernar hay que tener conocimientos. Lo que les quiero decir en este tema de la reingeniería, se hizo una secretaría con un poder inmenso, que es
efectividad e innovación, y que eso, ¿quién lo representaba? Pues el secretario que el presidente municipal había asignado para que lo ocupara, ¿sí? Que en este caso es Antonio Plaza Urbina. Entonces sí tenía pues mucha fortaleza. Pero ustedes se lo aprobaron de buena manera, sí, ¿no? porque sabíamos, porque aparte nos habían dicho que la estructura del municipio con esta reingeniería iba a disminuir, porque yo que veo estructuras pero la reingeniería muy nunca obesas. aterrizó, No aterrizó. Les digo, por ejemplo, recibimos nosotros, sí, el ayuntamiento con 3,500 colaboradores. Es que le están mandando saludos. Ahorita y entonces hay actualmente 5,000 y pico pero de hicieron colaboradores. inoperables las áreas. No, por eso, no funcionó la reingeniería. Hay cuestiones que se tienen que modificar. Hay algunas cosas que sí funcionaron. Desde ahí usted se empezó a dar cuenta, esto no está caminando ya bien. Sí, desde ahí esto me ya empecé dando va cuenta. chueco. Ya cuando lo empecé a estudiar y analizar y digo, no, pues así no es correcto. Por ahí. Yo creo que también, y hay que hablar así abiertamente y certeramente, también hubo sus aciertos. Alfonso Martínez sí tuvo aciertos también, como es el tema de seguridad, ¿sí? Pero creo que si a mí me preguntan quiénes han hecho mayor trabajo, son la seguridad, el tema de la seguridad, y también alguien que reconozco su trabajo y su labor es a la licenciada Telma Quique como secretaria de Turismo. Me parece que es un perfil extraordinario. Alguien se salva de la administración. Sí, yo creo que hay gente buena. Todo está mal. No todo está mal. Las obras polémicas, regidor, las obras polémicas. Le mando a salud Roberto Monroy. Le quiero decir que le están sintonizando este programa. Y gracias, le reconoce muy cumplidamente la tarea, su valor. Y lo que aportó usted al municipio. Estaba leyendo el mensaje que le está aportando al municipio, que todavía no termina. Porque todavía no termina. Roberto Monroy, pero las obras polémicas, esto de la peatonalización del centro histórico, que a lo mejor era una idea que ya venía de administraciones anteriores, pero no en esta forma tan sectorizada o tan parcializada de unas solas calles y demás. Y lo peor, el asunto del parque lineal, en donde hoy sigue despertándose tanta polémica. ¿Cuál es la opinión, regidor? Mire, yo pienso que, por ejemplo, repito, creo que Alfonso también tuvo aciertos. Los centros históricos de las grandes ciudades, no solamente de nuestro país, sino son peatonales. Son peatonales. León, pero Querétaro. ¿Qué hace falta? Yo siempre digo, si yo hubiera sido el presidente municipal, tomar la opinión de los ciudadanos. Entonces esto se llegó pues sin la opinión de los ciudadanos. Sí, fue así una imposición exactamente, a decir, la entonces las inconformidades empezaron a nacer, ¿sí? Porque también veamos que ha rendido frutos, ¿sí? Pero se hacen de otra manera. Los presupuestos tienen que ser participativos, los ciudadanos tienen que decir también, como es el caso del parque lineal, pues por dónde y cómo. Y lo que primero que yo veo, lo gran problemática del parque lineal, es que primero se debieron haber hecho los colectores para que esas aguas de esos ríos fueran limpias. ¿Cómo pueden hacer algo cuando está contaminado? Ni ganas dan de caminar por ahí. Sí, exactamente, porque aparte no es correcto, sí, porque cuestiones de salud. Sí. Y si eso se hubiera tomado algo a los ciudadanos, hubieran sido las cosas totalmente diferentes. Algo muy importante, ¿eh? Yo empecé a pugnar desde el principio que el INPLAN fuera verdaderamente un órgano ciudadano, transversal, es decir, que tuviera todo, no solamente constructores ni desarrolladores de vivienda, sino que hubiera de salud, de educación, de comunicación, integral, de seguridad, y que estuviera manejado verdaderamente. Hay grandes ciudadanos en este Morelia, y esos ciudadanos tienen que participar porque tienen deseos. Con ganas de participar, tienen deseos, pero los gobiernos, ¿qué pasa? ¿Sí? Se sienten que son los sabelotodos, que son los que mandan, que son los que tienen que decir por dónde. Y no, tenemos que pasar de una democracia representativa que consiste exclusivamente el día de a ir a poner una cruz y decir por quién voto, a una democracia participativa y deliberativa. Yo siempre he dicho que la mesa tiene 4 patas: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y la más importante, la ciudadanía, que es la que le tiene que dar el equilibrio a los poderes. Esa ciudadanía es la que tenemos que hacerla ahora nosotros, independientemente de quien gobierne. Hay que fortalecer para que esta mesa tenga equilibrio. Así es como yo lo veo. Otra de las cosas que se hizo, que para mí, y que me enfrenté también, ¿sí?
el Consejo Ciudadano, que hay grandes hombres, grandes mujeres, con grandes conocimientos, con grandes deseos de transformar la ciudad, se acaba de hacer un organismo descentralizado. Es decir, que ya forma parte de la administración, es incoherente. Entonces ya deja de ser consejo. Exactamente, Es porque un ya empleado depende, más, ya hay un conflicto de intereses, personalidad ¿no? jurídica Ya no hay propia, independencia. exactamente, y patrimonio municipal. Sí, ya y juega con los intereses de ahí, en esa sesión de Cabildo, donde yo les dije a todos mis compañeros que no aprobáramos esa nueva paramunicipal, sí. Ahí el director me dijo en pleno Cabildo, porque le permitieron la llamada, que hablara a través de la participación de mi compañera Marisa Garrido, que pidió que se diera, y era para decirme ignorante y traidor a la patria. Así me dijeron, ignorante y traidor a la patria. Fernando Santiago Rodríguez Cerrejón, eso es incoherente, lo que está diciendo es un traidor a la patria, porque defendía y decía debe de haber autonomía, imparcialidad, porque entonces ahora lo que diga el presidente, pues todo levanta la mano. Eso no puede ser, eso se tiene que cambiar, eso se tiene que, ese decreto de creación se tiene que modificar y se tiene que anular. Y yo sí le digo, ojalá que el maestro Morón tome en cuenta todas estas consideraciones, porque de verdad el administrar y el ser cabeza de un municipio, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a los regidores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Desde mi punto de vista, Alfonso Martínez, en el caso mío, hablo a título personal, no le dio cero importancia a mi persona. Regidor, antes de que se polarizara tanto la situación dentro del Cabildo, usted dice, pues, quizá empezando el segundo año, como que yo vi que ya las cosas ya no estaban caminando como yo creía, como yo era mi expectativa. Por donde se las había comentado. Usted ¿no? nunca se lo encontró en lo cortito, en el pasillo. Sí. Oye, presidente, yo oye, tuve Alfonso, muchas... mira, por aquí no es, Alfonso. Yo tuve... En la calidad sí. que le da su regiduría, oye... Pues es la amistad, pues. Sí, porque les repito, porque no se conocieron de aquí hace 15 días. No, Alfonso Martínez es una buena persona. Sí. Es una gente que, por ejemplo, yo me sentaba a hablar con él, porque quiero decirlo y ser franco, sí me recibía y sí nos tomaba en cuenta, pero después él, no sé qué le pasó. Como que cambiaba, ¿no? Sí, que hizo a un lado la figura de los regidores que le causábamos pues cierta incomodidad, pero yo sí lo digo, él se acercó, yo me acerqué a él en varias ocasiones y lamentablemente me hizo a un lado. ¿Sí? ¿Y no hizo caso entonces? No me hizo caso. ¿Y se fue por el otro lado? No me hizo caso, él se apoyaba en sus secretarios. ¿Sí? Entonces ahí venía, por eso vuelvo a lo mismo, al desencanto de llegar a una sesión de Cabildo. Y muchos se quejaron, apenas hace 10 minutos me acaban de dar esta información, mira, y quieren que la votemos. Pues ¿qué vamos a votar por algo que no conocemos? Muchos se quejaron bote pronto, aquí. Querían subir las cosas. ¿Cómo quieren que la votemos si no conocemos? Si no nos dan la información. Eso es. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía, que por ejemplo, los secretarios en un momento determinado y el propio Contralor pues no nos tomaban en cuenta y querían hacer las cosas a bote pronto. ¿Sí? Esa es la razón. Regidor, viene una etapa que muchos esperan con morbo, y se lo decimos porque así como pudo haber hecho cosas buenas, Alfonso polarizó mucho. Incluso ahora, pese al resultado electoral en donde se aparenta que hay una gran respuesta por la administración, hay una presunción de entrega de calentadores solares, de entrega de insumos que ya sabemos para la compra del voto, cooptar a sindicatos como el CIDEM y una serie de situaciones que manchan de entrada la administración o cualquier aspiración a tener un gobierno sin corrupción o sin visos de corrupción. La entrega, ¿qué es lo que ustedes, usted como regidor, están planeando? ¿Cómo sienten que debe ser? Porque concluyo la pregunta, cualquiera que no tenga nociones ni de administración pública ni de contabilidad, sabe que si yo voy a administrar esta casa, yo necesito que me digas cómo me la entregas, para que después yo sepa cómo la voy a entregar, o yo rinda cuentas de cómo la voy a entregar y no cargar con lastres del pasado. ¿Cuál es la situación en este momento? Mira, existen los lineamientos, el reglamento de entrega-recepción en su artículo 8 y en su artículo 9, porque les digo, yo me di a la tarea de conocer las leyes, yo hablo con sustento, hago con bases, ¿sí? El presidente saliente
tiene que nombrar, tiene que formar parte del presidente, el síndico, comisión, ¿no? Los obligados están el presidente, el síndico, el tesorero, el contralor y uno representante de cada una de las dependencias que son organismos paramunicipales y si alguien desea agregar a alguien puede hacerlo. Quien entra, de acuerdo al artículo 9, puede la posibilidad de nombrar a quien quiera. ¿Sí? Yo lo que le sugeriría al maestro Morón, porque yo formé parte de la entrega-recepción que nos hizo Salvador Abud y donde se asientan los hallazgos, las diferencias, etcétera, y que existen. Yo le recomendaría al maestro Morón que nombre uno también por cada dependencia, a Loapas, a todos, ¿sí? para que tengan, exactamente, y sobre todo que se enfoque muchísimo a la cuenta pública. Porque la cuenta pública es la que refleja la situación financiera de nuestro municipio. Entonces yo sí analizaría rubro por rubro, ¿sí? Como contador, pues que me manejo. ¿Y si hay la posibilidad? Sí, se puede, claro que se puede y se tiene que hacer. En términos coloquiales, pues, quiero ver cuánto me vas a dejar en el cajón, ¿no? Exactamente. Más que nada que también hubo. Sí, claro. Porque también el contralor. ¿Cómo te lo gastaste? Exactamente. Pero también. Yo soy de la idea de que también hay que analizar cómo se hizo. Entonces el contralor, yo me acercaría al contralor si yo fuera el presidente municipal electo y decir a ver qué hallazgos tienes, claro. Qué observaciones tienes de la auditoría superior, qué observaciones tienes de la auditoría federal. Entonces para saber en qué condiciones estás dejando. Pero ahí también un conflicto de simulación. Porque el contralor es parte de la estructura, es empleado, pues. Pero quien lo recibe, claro. Quien lo recibe no lo es. Entonces la parte de. Yo creo que quien tiene que definir perfectamente quién va a recibir es el presidente municipal, que en este caso es electo, obligado. que es el maestro Morón. Sí, exactamente, y que vayan a cada una de las áreas para que se haga una verdadera entrega-recepción. ¿Sabe por qué se lo digo, don Fernando Regidor? Porque alguna vez alguien me comentó en lo personal. Soy Fernando, Bueno, Fernando. El don, antes que tenía dinero me llamaban don Tomás y ahora que no lo tengo. Bueno, Fernando, nomás. El asunto, oye, ¿y cómo quedamos? ¿Cómo fue la entrega de recepción? Mira, no me dejaron ni para pagar la nómina. Todos se llevaron. Abrí el cajón y no había. Y no me alcanzaba. Entonces, desde ahí ya uno se da cuenta, está mal esta situación, ¿no? Bueno, yo analizaría lo siguiente. Acuérdense que el municipio se ingresan 3 tipos. El ingreso propio, que es de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, como puede ser el predial, como impuesto. Y luego tiene aportaciones estatales y aportaciones federales. Entonces, no creo que el maestro Morón se vaya a enfrentar a situaciones de esa naturaleza en todos los rubros, ¿sí? Porque acuérdense que las participaciones van siendo dadas por parte de la Federación y por parte del Estado en parcialidades, ¿sí? Entonces, creo que las finanzas, en términos generales, se han manejado de manera correcta en cuanto a su operación, no en cuanto a su sustento, ¿sí? Ahí tendría que hacer yo una auditoría y meterme a fondo para conocer cuáles son los movimientos que no son correctos. Sería ingenuo pensar que ellos hayan tomado del erario. La presunción es que se beneficiaron con los moches o con la participación, la dádiva, el impuesto, porque además para eso operaba el piso 12, que no entendemos por qué crea una estructura paralela al municipio con un hermano y con un socio, por mucho que sean amigos. Yo también considero que no ha sido lo correcto, ¿sí? Porque yo pienso que el que ejerce función pública hay que dar la cara. Y que los ciudadanos sepan quién es, ¿sí? Entonces, llámese en el municipio de Morelia, en mi estado de Michoacán, en el país, en cualquier municipio. ¿Quién está tomando decisiones? ¿Sí? ¿Quién forma parte de la estructura? Es un asesor externo, pero la ciudadanía tenemos que conocer quién nos gobierna. Por ejemplo, en este caso también que ahora pues el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente de la República, es el momento que los ciudadanos conozcamos y entremos a fondo, porque que se cumpla con la promesa de la transparencia y ir midiendo y castigo al que le haya metido mano al cajón, hombre. Hacer observatorios ciudadanos, pero con dientes.
Claro. ¿sí? Sí, porque si no de nada sirve, absolutamente de nada sirve. Entonces, eso creo que es la solución a nuestro país, a nuestro estado y a nuestros municipios. Fernando, y quitarle la tentación al que arribe, al que llegue, si trae Porque hay malas pena, ideas, porque hay sí, pena, sí. porque aquí roban si no hay y castigo, no hay pasa impunidad. nada. Claro. Nada. Yo siempre he dicho que las cárceles están muchas veces con presos que roban por hambre, sí. sean hombres o mujeres, y los que verdaderamente roban están libres. sí. Entonces ahora yo sí creo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va a poner en ese sentido, ¿sí?, acciones muy concretas, porque lo ofreció durante su campaña, que ha sido de 18 años, como bien lo decía Reginaldo. Entonces, creo que esas acciones se tienen que dar. Por ejemplo, si ahorita te escuchaba lo del tema del aeropuerto, lo del tema del gasolinazo, señor, usted dijo que quitaba las pensiones, porque eso está en sus manos. No depende de las cámaras de diputados, de senadores, ni Es una nada. decisión No tiene que Él, pasar por el nada, Congreso. es un decreto, ¿sí? Y él tiene ese facultad. poder de acuerdo a la Constitución. Que además, después Entonces, de lo que se llevan los presidentes, ¿qué necesidad de una pensión? exactamente, y aparte habiendo tanta pobreza, tanta hambre, tanta necesidad de educación, tanta necesidad de salud, entonces el pueblo se lo va a agradecer a este señor, ¿sí? No podemos seguir viviendo en una sociedad tan desequilibrada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista De los cultural. salarios, Fernando. Sí, estoy Vámonos de al Poder acuerdo. Judicial. ¿Cuánto cobra un magistrado Sí. mensual? Su aguinaldo. Estamos hablando de más de 500,000 pesos. Pero retomando Bueno, del más de asunto 500,000 del pesos. Entonces, municipio. El municipio, El asunto de Loapas. El asunto de Loapas, quiero decirles esto. Porque, perdón, nada más. Sí. Todo da la sensación de que está dejando correr a que esto reviente, a que la irritación crezca más. Hoy hay manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad por falta de agua, que se nos hace inhumano, que no tenga una llave, un usuario en su llave agua por una huelga, y que diga, bueno, que venga y que se aviente este que trompo, sigue. el que sigue. Que esa es la tendencia, porque después de declararse válida la huelga, no hay un intento, uno solo, de sentarse a la negociación, la parte patronal, con los huelguistas. Ujú. Yo les quiero decir, el tema de la OAPAS es un asunto muy complejo. Yo me metí desde el principio, aunque no me invitaron a formar parte de la Junta, porque no les conviene un perfil como el mío, ¿sí? Porque yo soy muy analítico. Entonces ahí está mi compañera Adela Alejandre, ¿sí? En la Junta de Gobierno. Pero yo sí me di a la tarea de conocer. Quiero decirles lo siguiente. El OAPAS tiene finanzas muy complejas. El último ejercicio 2017 tiene un déficit de 300 millones de pesos. ¿Pero por qué se da esto? Quiero decirles que de acuerdo a lo que me expuso y que yo empecé a estudiar, en esa época era el director de OAPAS, Augusto Kerr, se producen 73 millones de metros cúbicos. 73 millones de metros cúbicos de agua. Y el organismo solamente factura 29 millones de metros cúbicos. ¿Y eso? ¿Por qué? Las siguientes razones. Primero, porque hay fugas. Porque los drenajes Sí, ya están obsoletos y hay que modificar. Entonces, una parte de esa cambiar tubería. diferencia, ¿sí? de 46 millones de metros cúbicos se van, una parte. desperdicio. Otra parte, hay medidores que están a cuota fija y que sacan un dineral, Sí, señor. ¿sí? Entonces, yo desde ahí tendría que cambiar los medidores y que todos fueran medidores, ¿sí? Y que no estuvieran a cuota fija, porque de ahí hay corrupción. que todo el mundo pague lo que consume. Exactamente. Hay contratos complejos, como es el planta tratadora de aguas del Atapaneo, que causa 100 millones de pesos al año, que hay que estarle pagando. Entonces hay que hacer un análisis Que no profundo. se tiene ninguna utilidad de esa Que hay agua que hacer se un trata. análisis profundo de esas aguas, de esas acciones que se están haciendo para tratar el agua. Y tercero, hay muchísima gente que no paga el agua, ¿sí? Cartera vencida. Entonces, también ahí hay que evitar la corrupción a toda costa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con Es los... decir, que no pague el agua, pero tiene el servicio. Sí, no, ¿y qué pasaba? Que les quiero decir, con agua, a nivel federal, da aportaciones al municipio y tenía que estar al corriente en todas las cuotas. Entonces, ¿qué pasa? De las finanzas del municipio se le hacían préstamos, o se le siguen haciendo, para que nuestro municipio tenga derecho a todos esos apoyos federales otorgados a través de Conagua. Entonces, hay que hacer un estudio a fondo de las finanzas de la OAPAS, ¿sí? También un contrato que en un momento determinado, pues es
con prestaciones extraordinarias, ¿sí? Como el caso que lo que se veía era el tema de que tienen 2 meses de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que siempre hay que ver también por el trabajador, pero también en condiciones adecuadas a la situación financiera real de nuestro municipio y de los organismos. No creo, yo defiendo siempre a los trabajadores. ¿No? Sí, la verdad que yo siempre defiendo a los trabajadores porque, repito y reitero, lo más grande que yo podría ver en mi vida es vivir en un municipio donde haya mayor justicia social. Esta es una respuesta técnica sin polemizar, Fernando. ¿Y lo político? O sea, ¿cómo es dejar llegar a una huelga eso y que se prolongue así, sabiendo que el perjuicio no es para el gobierno saliente, ni para el trabajador, porque el trabajador al rato gana la huelga y al que le van a tener que pagar salarios caídos y demás, a cargo de la hacienda pública municipal? Ojo, aquí hay un acto desde mi punto de vista con mucha maquinación perversa. No es mi bronca, no es mi boleto, hay el que viene atrás que lo resuelva. Con los costos que tenga, yo me lavo las manos. Porque si no, por lo menos un intento de sentarse a dialogar con los paristas, digo... Para mí, los problemas se solucionan muchas veces con el diálogo. No podemos permitir que esto continúe de esta manera sin hacer caso. Hay que escuchar a ambas partes. Entonces, yo hablando desde el punto de vista de un tema político, de un tema electoral, ustedes saben que nuestra administración no se ha incrementado un solo peso el costo del agua. Entonces, no creo que tampoco eso sea una solución, porque esa es una solución que en un momento determinado lo único que te da son votos. Y hay que terminar de pensar así. ¿Y no se ha incrementado el costo del agua porque ustedes lo evitaron también en sesiones de cabildo? Sí, no, porque se presentó. No fue una chulada del presidente municipal. A ver, lo que les explico aquí, ahí tienen mayoría. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo en que no se incremente el agua de una manera considerable y razonable. Incluso. Y aparte que se hagan esos sectores. La población que más tiene es la que más tiene que pagar. La que menos tiene, no hay que afectarlos, ¿sí? Porque sus situaciones económicas son muy complejas. Sí. Entonces yo haría un análisis general de todo lo que es mi municipio y sectorizaba. Estos tienen que tener esta cuota, estos tienen que tener esta cuota, otra. Porque a ellos hay que ayudarlos. A ellos hay que darles estímulos, a los pobres hay que darles la mano, a los pobres no hay que ahogarlos, no hay que ahorcarlos. Entonces, las soluciones para este México, para el país en general, para mi estado y para mi municipio, tienen que ser muy analizadas y tenemos que ser justos, porque hay que aplicar los principios de Adam Smith, que uno de ellos es justicia. Entonces paga conforme tienes tu patrimonio, porque no pueden seguir pagando cuotas fijas quien tiene dinero, y además, o fábricas o empresas. Y hay quienes hacen dispendio también. Pero a ver, en el caso, ¿qué es lo que operaría? ¿Cuál sería la actitud que debiera suceder en el caso de Loapas? Lo primero que para mí se tiene que hacer es sentarse a dialogar. Esa junta de gobierno a la que hago referencia y el sindicato, ¿no? Sí, representado por su líder, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de platicar con él nada menos la semana pasada en el municipio, sí, Saldaña. Lo vi ahí y la verdad, él se presentó también en el cabildo muchas veces a exigir que se dialogara, etcétera, etcétera. Y él representa pues los intereses de los trabajadores, que mucha gente hay muy valiosa ahí en el OAPAS, que también tienen sus derechos adquiridos de muchos años. Pero siempre hay que ver las cosas con justicia social. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Otro paso que yo haría, un estudio profundo financiero, ¿sí? Y un estudio profundo operativo, que es lo que les estoy diciendo, que hayan medidores en todas las áreas, que se vea cómo, en dónde es donde más fugas, porque hay mediciones que ya se pueden hacer, ya se pueden realizar, para empezar por etapas, ¿sí? A transformar y a cambiar cada una de los redes, ¿sí? Y ver dónde se está desperdiciando más el agua. La actitud de Fernando, nos pregunta, ¿cuál fue la actitud de Fernando Rodríguez Cerrejón en el caso del incremento al predial? La actitud, yo no estuve de acuerdo. Quiero decirles que mi compañero Jorge Tinoco Ortiz, desde hace 2 años,
presentó que se hiciera una revaluación al catastro, porque vuelvo a lo mismo, no puede ser que haya edificios inmensos y que estén pagando una cuota fija y que los tengan por terreno. Sí, claro. Exactamente, entonces yo no lo apoyé, porque ¿qué hicieron? Contrataron una empresa de Veracruz, y yo quería que fuera o Banobras, ¿sí? Entonces apoyé a Jorge Tinoco, que él subió este punto de acuerdo, porque debería de hacer esto. Entonces esto también fue al principio. Y yo sí le pregunto, y yo lo he cuestionado y lo he preguntado, ¿por qué el 30% se le va a pagar a una empresa de Veracruz? ¿Y bajo ¿sí? qué criterios de ejecución? Porque nunca tocaron a la puerta para ver cómo era la construcción. Sí, puntos de acuerdo en materia de transparencia y que quería conocer los contratos. Con drones ¿sí? se puede hacer una revaloración catastral. Y aparte muchas veces inexactas, ¿sí? La inmensa mayoría de las casos. Pero ¿sí? no contestó el presidente municipal, ¿por qué una empresa de Veracruz? ¿O sí? No, bueno, eso lo subieron ellos para que se votara ahí, y era una empresa, es una empresa de Veracruz, y por ejemplo hubo también ampliaciones al PAI, al Programa Anual de Inversión, sí, para pagarle y hacer frente a la empresa de Veracruz, y yo voté en contra. No me gano nada. Claro. Porque hay mayoría. Sí, entonces, ahí se aprueban los PAIs, ¿sí? Pues, y sin ningún problema tienen mayoría. Ellos siempre tuvieron mayoría, siempre. Y yo digo ellos porque yo me deslindé, ¿sí? De esa parte, yo no voy a estar levantando la mano. Se dice que de un peso de predial se llevaba esta empresa 30 centavos. 30 centavos, el 30%. Dineral, ¿no? El 30%. ¿Y por cuánto tiempo? Pues mientras se lleve a cabo esta... Yo no sé ni siquiera es un recurso que le queda a la Hacienda. No municipal. Conozco hasta qué grado tampoco lo pasó por Cabildo. No, sí lo pasó por Cabildo, pero lo que les digo, a mí me gustaría saber rendición de cuentas, sí, transparencia. Obligado, entonces. Sí, para que me digan, a ver, sí, cuánto fue lo que se ha recaudado, cuántos predios ya están, cuántos predios tenemos en nuestro municipio, cuántos predios corresponden a una categoría de tanto, terrenos, etcétera. Entonces, ahí sí se tiene que hacer esos trabajos, ¿sí? Y aparte, yo creo que debemos de pensar siempre que los que tienen que contribuir en mayor cuantía es quien más recursos tiene. Entonces no puede haber que haya escuelas, que haya estadios, que haya edificios. Es como aquel que tiene una finca en una tenencia, una finca muy bien plantada y que pague 200 pesos, 190 pesos. Porque es área rural. Eso nos queda claro. ¿Sí? El que tiene que pagar, estamos de acuerdo, pero así como fue el rasero, la verdad es que hay todavía muchas injusticias. Y Fernando, sin ánimo de abusar del tiempo, pero ¿cómo es en este momento el sentir de alguien que inició una aventura con muy buena intención, que le fue transformando la visión durante el trayecto y ahora que se debe entregar? ¿Se siente cómo, Fernando, y cómo calificaría al gobierno del que formó parte? Bueno, yo lo primero que les quiero decir, cómo me siento, y se los defino en una palabra: frustrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo llegué con esas expectativas y esas ganas inmensas en mi vida, ¿sí? Como nunca, de demostrar que se pueden hacer las cosas de diferente manera, que se pueden. Para mí lo más importante es equilibrio, justicia social, ayudar al pobre, ¿sí? No estoy de acuerdo en que se le dé, ¿sí? Pero que sí se le enseñe, porque yo estoy convencido que la pobreza, que el hambre se cura con el trabajo. Esa es mi forma de pensar. Entonces, me siento muy satisfecho conmigo mismo, me siento agradecido porque pude demostrar que se puede ser un funcionario público con sensibilidad humana y con el gran valor de la honestidad, ¿sí? Lo tengo. Y yo los invito a quien quiera, cualquier gente que escuche, a ver que me enseñe un acto de corrupción en el cual yo formé parte. Se los garantizo que no lo van a encontrar, ni un peso. Manos limpias, frentes altas, pero no todos van a poder presumir. Yo sí lo presumo y le pido a Dios que me deje salir el día último, ¿sí? de agosto por la puerta grande y con la frente en alto, ¿sí? Eso es. ¿Estaría dispuesto a participar si le llamara el nuevo gobierno a platicar respecto a este y otros detalles y rendir un informe usted por separado? Yo sí puedo rendir un informe. A mí nadie me ha invitado, ¿sí? Soy muy franco, muy claro. Sí tuve invitaciones. La verdad que
algo en la vida que siempre uno piensa que no va a rendir frutos. Esa honestidad, me acercaron conmigo, me ofrecieron ser candidato a la presidencia municipal de Morelia, me ofrecieron una candidatura para ser diputado federal, me ofrecieron una diputación local y me ofrecieron hasta una plurinominal, ¿sí? También me ofrecieron formar parte de otras planillas, me ofrecieron ser síndico en el caso de Daniela de los Santos, y la verdad que no lo acepté porque estoy convencido que solo no puedo, ¿sí? Y que mi forma de pensar y de ser pues es una línea, y yo nunca daré el revés, nunca. O sea, mi línea, mi padre me enseñó el principio de honestidad y para mí es recta. No hay, es blanco o es negro. No, pero a mí no me den grises. Claro. Hay algo que por ahí alguien lo dijo. Di lo que piensas y vas a ver cuántos enemigos te generas, ¿eh? Sí, mi esposa me lo decía. Mi esposa me dijo, su padre era Joaquín Ponce de León Andrade, que fue presidente de los ganaderos, que va a ser 6 años que se lo llevaron y nunca supimos nada de él. Entonces mi esposa le preocupaba que yo entrara por mi forma de ser, por ser tan claridoso, por ser tan franco. Y mi esposa siempre me dijo, ya verás que vas a perder amigos. ¿Sí? Y le dije yo, pues es algo que no me importa. Porque si yo estoy actuando con honestidad, esas gentes que se decían que eran amigos, no son mis amigos. Alfonso me lo llegó a preguntar, oye Fernando, ¿por qué siempre tú dices que no somos amigos? Le digo, porque la amistad se forja. Ojalá que salgamos de esta administración y pueda decir, Alfonso Martínez es mi amigo. Claro. No se dio. Ahí queda. ¿Sí? Un último mensaje para quienes nos han estado escuchando. Pues mi último mensaje es que de verdad, si queremos que la situación en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio cambie, a participar, ¿sí? No podemos seguir cruzados de brazos, y también yo lo hago de manera, un llamado muy sincero, muy honesto y con la mejor de las intenciones, que quienes más tengamos, más paguemos. Y con la actitud que debamos como sociedad, como gobernados, que asumir ante la nueva administración. Pues respaldar, igual que, por ejemplo, también lo que yo digo, algo de las cosas que siempre he mencionado, que no nos podemos nada más quejar y cruzar de brazos, y que tenemos que darle al maestro Morón, si él así lo requiere, ¿sí? Porque también hay que saber que muchas veces se pierden esos deseos de que la gente colabore, pues estar dispuestos a demostrar que las cosas se pueden hacer mejor en beneficio de los ciudadanos, porque yo estoy convencido que grandes resultados requieren de grandes esfuerzos, y esos esfuerzos somos todos y cada uno de nosotros, porque ahora con mi experiencia estoy totalmente convencido que los gobernantes solos no pueden, los ciudadanos solos no podemos. ¿Qué tiene que hacer? Una vinculación entre ciudadanía y gobernantes, diálogo, respeto, ¿sí? Y mediciones de todo y cada una de las cosas que se llevan a cabo. Yo estoy muy agradecido. Agradezco también a Alfonso Martínez que me haya dado esta oportunidad, porque también me preguntaban cómo me sentía. Pues me siento que he crecido como persona, soy un mejor ser humano y soy mucho más sensible ante las injusticias. Una buena experiencia, y de ahí una buena experiencia. Una buena experiencia para mí es algo que no me arrepiento, y vuelvo a decirlo, le agradezco a Alfonso Martínez que se haya fijado en mi persona, porque me ayudó a crecer. El día que esté ese texto, ese libro, pues hay que venir a presentarlo. No, vamos a con mucho gusto, sí. No es un gran libro, pero es un libro que expresa mis sentimientos y mis vivencias. Y que podría, sí, con mucho gusto, y que podría servir para que eso que a lo mejor, y yo también soy un ser humano con virtudes, pero también con defectos, y a lo mejor ese ímpetu que yo tengo y que en un momento determinado se puede prestar a que soy muy echado para adelante, pues también en la política hay que tener equilibrio, porque creo que los seres humanos siempre estamos dispuestos a cambiar y a crecer y a modificar acciones. De ahí que uno es perfectible, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ojalá que sirva para que también vean que... Y muchas gracias también quisiera decir a todos los ciudadanos que me apoyaron, porque yo en redes sociales
recibí mucho apoyo de gente que nunca me imaginé que pudiera ser así y que hace sentir en momentos de crisis, decir, Fernando, sigue adelante. La gente te lo agradece. Y eso también lo he visto. Vas por el camino correcto. Hay gente que, por ejemplo, me encuentro el otro día una gente, concretamente en Home Depot, y me encuentro un señor y me dice, tú eres Fernando Rodríguez, ¿verdad? Regidor del ayuntamiento. Ah, sí, yo te sigo. Y la verdad, mi respeto y admiración a tu persona. Entonces, también he recibido muchos reconocimientos de los ciudadanos que me paran en cualquier sitio y que me dicen, qué bien lo estás haciendo. Pues muchas gracias, Fernando. Al contrario, yo les agradezco la invitación, de verdad que soy una persona que me gusta el diálogo, que me gusta exponer, que muchas veces los medios nunca me dieron la oportunidad, Hay nunca. un cerco informativo. La verdad yo lo veo, nunca me lo dieron la oportunidad, porque hay compromisos y eso también. Yo invitaría a los medios de comunicación a que sean más imparciales, a que en un momento determinado tengan apertura y escuchen las dos partes y escuchen lo bueno y escuchen lo malo, y que de verdad esto nos permitirá, pues como ustedes, que yo lo agradezco que me hayan invitado, permitirá que la gente pueda tener un mejor concepto de lo que Qué es bueno una que lo administración. menciona y lo tenemos que decir, porque nosotros cansados de decir al aire, invitar al aire a la parte Alfonso Martínez y demás, sin claudicar en el sentido crítico, para que si tenía algo que venir a expresar, a defenderse, a tratar de aclarar, pero nunca quisieron, porque nada más iban con quienes pues les tendían ahí el tapete verde, no, nosotros no. Pues yo les agradezco, porque la verdad a mí un día ustedes me entrevistaron, agradezco muchísimo, y que me hayan abierto las puertas, porque al día que me dijeron el sábado que si podía venir, con mucho gusto, y aquí estoy para demostrar que tenemos que hablar de frente y hablar claro hacia ese auditorio que nos merece todo el respeto, y poder hacer algo por esos ciudadanos que más lo necesitan. Yo no quiero continuar viviendo en un país con tantas injusticias sociales y con tanto concentración de la riqueza exclusivamente en la cúspide de la pirámide. Tenemos que voltearla y vivir en un país donde haya mucho mayor justicia social y oportunidades para todo, pero para ello hay que participar. Y Fernando, además, ya para irnos, todavía no se terminan las labores como regidor, de aquí hasta el 30 de agosto, ¿verdad? Usted Sí. habrá oportunidad de poder venir otra vez aquí. Yo cuando y gusten. platicamos cómo cerramos. Cuando gusten. Aquí están los resultados. Estoy. Estos fueron mis 200 y tantos puntos de acuerdo. Y se las entrego, Sí, para aquí. que lo vean. Y seguimos. con Órale, mucho gusto. hacemos Sí. otra misión. Pues, Bueno. ¿Sale? dedicamos otra- Y también, de verdad, los invito a que las cosas buenas, en un momento determinado que haya tenido esta administración También se tiene que encabezada por Alfonso Martínez, también, Sí, se tiene que también se hablen, Sí, sí, claro. porque creo que es muy justo, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que también Si no todo está podrido. No, y de una u otra forma, Alfonso Martínez puso mucho esfuerzo, ¿sí? Y creo que como ser humano pues tendrá virtudes, pero también defectos, pero veo cosas muy positivas en su persona. Que ya las platicaremos Sí. en su momento. Sí, La con siguiente, mucho ¿sale? gusto, sí. Órale. Sí, Órale. nunca lo vi que dejara ahí el timón, no, al contrario, siempre trabajador y siempre Órale. al frente de Ahí está la la invitación, administración. queda abierta. Con gusto. ¿Sale? Con Vale, gusto. Fernando. Bueno. Bueno, pues nos despedimos, muchas gracias. Hasta tardes. mañana.